Buenas a todos, bienvenidos a este canal, desde donde la mayor sencillez posible estaremos compartiendo conocimientos informáticos, conocimientos del mundo IT. Realmente este canal ya tenía un tiempo creado, pero no había tenido la oportunidad de subir video alguno. Y aprovechando que recientemente estuve explicando a unos compañeros el tema que voy a tocar en este video, he dicho, pues nada, empezaremos esta serie de videos con este tema. Y el tema al que me refiero es al tema de direcciones IP, específicamente direcciones IP versión 4. Eh, Hago hincapié en versión 4 porque, bueno, aunque en principio este canal es para compañeros del mundo IT, pues para el público en general que quiera acceder y ver algún video, explicaremos algunas cosas que estarían un poco entendibles, como que, por ejemplo, las direcciones IP existen en versión 4 y en versión 6. Pero lo dicho, en este tema vamos a tocar las direcciones IP versión 4. Hoy en día casi todo el mundo sabe que es una o escucha que es una dirección IP por el simple hecho de estar conectado a Internet. Saben que su móvil tiene una dirección IP, saben que el robot aspirador de casa tiene una dirección IP y así todos los dispositivos conectados a Internet o a una red en general llevan una dirección IP. Entonces, dicho esto, ¿qué cosas podemos decir de una dirección IP más a nivel técnico para técnicamente tocar un poco más el tema de dirección IP? Se puede decir que las direcciones IP identifican de forma única dentro de una red a un host, a un nodo, a ese móvil que tienes en mano, a ese portátil, a la tabla, ¿vale? Dentro de la red, la dirección IP identifica ese dispositivo de forma única. Es decir, que dentro de la misma red, la dirección IP no se repite. Y aquí unas cosas de las que me preguntaban estos compañeros en estos días, que cómo es eso que si las direcciones IP no se repiten, por ejemplo, Pedro en su casa tiene una dirección IP y María en su casa tiene la misma dirección IP. ¿Por qué sucede eso? De allí viene una clasificación de la dirección IP, que dicen que las direcciones IP según su uso se clasifican en públicas y privadas. Este tema lo vamos a tocar seguramente en un video más adelante que no va a ser este, pero a grosso modo, tal como su nombre lo dice, las direcciones IP, las públicas, son direcciones IP que están publicadas en Internet, que son accesibles desde Internet, ¿vale? Veamos Internet como una red, como una misma red, y esas direcciones IP están allí publicadas y no se repiten, ¿vale? Dentro de esa red. En cambio, las direcciones IP privadas son para ser usadas dentro de un entorno privado, valga la redundancia, por ejemplo, dentro de una empresa. Dentro de una empresa tienes una serie de direcciones IP, ¿vale? Que las puede usar esa empresa que se llame XYZ y otra empresa que se llame ABC puede usar las mismas direcciones IP. ¿Por qué? Porque son privadas y están dentro de esa red. Esas dos redes en teoría nunca se van a encontrar y de allí que las direcciones IP no se van a ver y no van a chocar, ¿vale? Otra clasificación de las direcciones IP, según su tipo, las direcciones IP se clasifican en direcciones IP tipo A, tipo B, C, D y E. Eh, por encima va a depender del tamaño de la red, el tipo de dirección IP que vamos a usar. También lo vamos a ver. Otra cosa, las direcciones IP están formadas por 32 bits. Aunque tú te encuentras muchos conceptos, lees el concepto y la gente dice, bueno, una dirección IP está formada por 32 bits, pero ¿cómo es eso? ¿Qué quiere decir que una dirección IP esté formada por 32 bits? Algunos realmente no lo ven hasta pasado un tiempo o no entienden el concepto hasta pasado un tiempo. He tratado de crear un concepto eh, que lo aglutine todo, ¿vale? Y lo vamos a explicar en unas dos, tres diapositivas que vienen, a ver que quede un poco claro. Una dirección IP es un número decimal compuesto por cuatro partes. Cada una de estas partes separadas por un punto y cuyo valor está comprendido entre 0 y 255. Vamos a ver, perdón, y por eso me quedo ahí
haciendo hincapié, señalando por qué decimal, por qué partes y por qué ese valor. Dicho esto, este valor que aparece aquí se contrasta con ese concepto. Es un número decimal, todo eso que vemos allí es un número decimal que está compuesto por 4 partes y que cada parte está separada por un punto y que cada parte lleva un valor que comprende el rango entre 0 y 255. Eso es una dirección IP. Vista allí, puesta allí, es una dirección IP. Vamos a ver más cosas. ¿Por qué decimal? ¿Qué hay detrás de partes? ¿Y por qué formado por 32 bits? Como sabemos, los sistemas informáticos, los ordenadores, entienden un lenguaje numérico llamado sistema binario, basado en 0 y 1, un sistema base 2, donde generalmente lo que está en 0 está apagado y lo que está en 1 está encendido. ¿Qué pasa? Que la dirección IP está expresada de forma decimal para que el ojo humano la pueda comprender mejor, para que al momento de tú configurar un dispositivo, asignarle una dirección IP o ver qué dirección IP tiene ese dispositivo, tú lo ves en decimal y es más fácil entenderlo, ¿vale? Es igual cuando tú escribes un texto en un ordenador. Cuando tú escribes una palabra, el ordenador no está entendiendo la A, la B, la C, el ordenador está entendiendo ceros y unos que van traducidos detrás de esas letras, de esas teclas que tú presionas. Exactamente ocurre con la dirección IP. Entonces, por eso viene en formato decimal, para que los humanos lo puedan entender, ¿vale? Pero realmente la dirección IP está expresada en binario. ¿Y qué son esas 4 partes? Que es una de las cosas que más me fascina de las direcciones IP. Te encuentras algunos conceptos que dicen que la dirección IP está formada por 4 octetos. Y en su tiempo me preguntaba yo, ¿qué es esto de octeto? ¿De dónde viene octeto? Octeto viene porque, como puedes ver en este número binario, las 4 partes de las direcciones IP está formada por 8 bits, ¿vale? Si cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 bits, un octeto. Por eso se dice que la dirección IP está formada por 4 octetos, 4 grupos de 8 bits. Y de allí concatenas con que la dirección IP está formada por 32 bits. Los 4 octetos, 4 por 8, 32 bits, ¿vale? Es bastante sencillo de entender, pero hasta que no lo ves de esta manera, hasta que no lo ves plasmado de esta manera, no sabes de dónde viene eh, el octeto, la relación de octeto. ¿Por qué se llama octeto? ¿Vale? Entonces, seguimos aquí para ver más claro la relación de octeto y por qué la otra parte que me faltó en la lámina anterior, por qué cada octeto de la dirección IP no puede ser mayor a 255. ¿Por qué 255 es un número tope? Vale, si yo plasmo en este cuadro los 8 bits de cada octeto, ¿vale? Comenzando en la posición 0, por eso no llega hasta 8, sino hasta 7, porque contamos la posición 0. De la posición 0 a la posición 7, y como ya hemos dicho antes, esto está basado en un sistema binario, un sistema base 2, cada posición del octeto, cada bit, ¿vale? De base 2, lo vamos elevando a esa posición. De esa manera, desde 2 a la 0 hasta 2 a la 7, obtenemos su valor en decimal. 2 a la 0, como sabemos matemáticamente, todo número elevado a la 0 es 1, todo número elevado a la 1 es su base, y luego hacemos la operación matemática. Una forma, un truco fácil de aprendérselo, vamos, que lo usé yo en su día y creo que aplica, es que vas doblando el valor, ¿vale? 1, 2, el doble de 2, 4, el doble de 4, 8, doble de 8, 16 y así hasta 128. Este es el valor de cada bit, el valor decimal de cada bit dentro del octeto cuando el bit está encendido. Por ejemplo, aquí tomamos la pluma, cada octeto que está aquí arriba se corresponde con cada número decimal de aquí abajo.
¿De acuerdo? Entonces, el octeto 11000000 en su posición 6 y en su posición 7, que son los dos bits que están encendidos, si yo traslado esto a la tabla, se me ha ido un poco aquí, vale. ¿Cuánto vale el bit encendido en la posición 6? 64. Y en la posición 7, 128. La suma de estos dos decimales es 192. Por eso ese octeto eh, representa en sistema decimal 192, porque son los dos bits que están encendidos. De la misma manera el 168, el 3 y el 15. El 3, que es el más sencillo, ¿cuáles bits están encendidos? El bit 0 y el bit 1. Si lo traslado a la tabla, el bit 0 vale 1 y el bit 1 vale 2. Es 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sumo todos estos valores, si todos los bits estuviesen encendidos, los 8 bits, eso en decimal daría 255. Y esa es la sencilla razón por la que un octeto de una dirección IP no puede ir más allá de 255. Y esto por encima, hay más cosas de las que hablar de esto. Pero básicamente en el hacer el hincapié es en qué es un octeto, de dónde viene octeto, por qué un octeto no puede ser mayor a 255. ¿Vale? Más cosas de las direcciones IP. Dentro de la red, las direcciones IP las podemos dividir en dos porciones. Una primera porción de la dirección IP identifica a la red a la que pertenece esa dirección IP, y otra porción identifica al host, al dispositivo, al móvil, a la tabla, al ordenador, al portátil que está conectado a esa red. Veamos una red, como decía anteriormente. Tú imagínate, la empresa XYZ tiene una red y la empresa ABC tiene otra red. A nivel de direcciones IP, esa red tiene que estar identificada con un valor decimal que se pueda ver, ¿vale? Y luego todos los dispositivos que se van conectando se les va asignando otro valor que es realmente su identificación dentro de esa red. El dispositivo 15 será un portátil, el dispositivo 18 será una tablet y así sucesivamente, ¿vale? ¿Quién decide esto? ¿Quién decide cuál es el valor que se le asigna a ese dispositivo? Ese es otro tema que vamos a ver también, porque las direcciones IP dentro de una red pueden asignarse dinámicamente a los dispositivos, y allí entra en juego algo que se llama DHCP, o se pueden asignar manualmente. El administrador de la red puede agarrar y decir, mira, este dispositivo tiene la identificación tal y esta tal. Dentro de una misma red cabe la posibilidad de que el administrador de red diga, bueno, mira, este rango de IP desde aquí hasta aquí van a ser asignadas manualmente por mí, ¿vale? Como administrador de la red, y desde aquí hasta acá ese rango va a ser asignado dinámicamente por un servicio que se llama DHCP, que puede estar en un servidor, puede estar en un router, que se encargue de manejar esto, ¿vale? El DHCP. Entonces, como he dicho antes, una porción identifica la red y otra porción identifica el host. Pero ¿cómo sé yo, cómo identifico yo cuando yo veo una dirección IP, qué parte identifica la red y qué parte identifica el host? Es muy sencillo. Hay varias maneras de verlo, pero la manera técnica, digamos, más viable y que más se debe usar es con nuestra amiga, la famosa máscara de subred. Ese valor que configuramos inmediatamente después de configurar la IP, ¿ok? Si alguna vez hemos configurado una dirección IP manualmente, vemos que cuando dentro de la configuración del adaptador de red configuramos la dirección IP, inmediatamente cuando pasamos a la máscara de su red, por defecto ese valor se pone solo. Pero no siempre esa máscara de su red que se configura por defecto, ¿vale? Es la que se debe usar con esa IP, ¿vale? Va a depender de cómo esté configurada la red,
Todas, cuando veamos direcciones IP clasificadas por tipo, que van desde la A hasta la E, vamos a ver que cada tipo de dirección IP lleva una máscara de su red por defecto. La dirección IP clase A lleva una máscara 255.0.0.0. La dirección IP clase C lleva una máscara 255.255.255.0. Pero no siempre que yo tenga una dirección IP clase C va a llevar su máscara por defecto. Aunque suene un poco ilógico o que no concuerde un poco, pero puede suceder dependiendo de la configuración de la red, ¿vale? Espero pues que el video sea de su agrado, sea de su provecho. Es el primer video que hago. Pido disculpas si tiene algunos fallos, pero bueno, esperemos que vaya bien y que sea de su agrado. Nos vemos la próxima.